En la mañana del martes 19 de octubre, los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio. Marta había desaparecido. Su teléfono estaba apagado y nadie podía comunicarse con ella. La policía de Northamptonshire respondió con rapidez. Se enviaron agentes a su domicilio en Wood Street. Oficialmente, se registró como una verificación de bienestar. Un paso rutinario cuando alguien es reportado como desaparecido. Pero incluso antes de entrar, los agentes sintieron que no se trataba de una llamada rutinaria. La casa estaba en silencio. No había señales de vida. No hubo respuesta en la puerta. Siguiendo el protocolo estándar, y con la familia de Marta cada vez más preocupada, la policía tomó la decisión de forzar la entrada. Lo que encontraron dentro fue profundamente inquietante. En aquella habitación silenciosa, los agentes hicieron un descubrimiento sombrío. Marta estaba allí. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Marta Chmielewski nació en 1990. Era una fuerza vibrante, llena de color, bondad e independencia inquebrantable. Su vida dejó una huella duradera en todos los que conoció, desde amigos de la infancia hasta desconocidos a quienes ayudó sin pensarlo dos veces. La historia de Marta comenzó en Bydgoszcz, una ciudad animada e histórica situada en el norte de Polonia, conocida por sus ríos pintorescos, sus bulliciosos mercados y sus barrios muy unidos donde todos se conocían por su nombre. Desde muy joven destacaba, no porque buscara atención, sino porque irradiaba una calidez natural que atraía silenciosamente a la gente. Su familia, que la adoraba profundamente, solía describirla como excepcional en todos los sentidos de la palabra. Tenía una chispa, una especie de luz que hacía que la gente quisiera estar cerca de ella. Era conocida por su sonrisa luminosa, que parecía aparecer sin esfuerzo, y por su optimismo inquebrantable que levantaba a los demás cuando estaban decaídos. Ya fuera ayudando a un vecino a subir la compra por las escaleras, o pasando una tarde entera poniéndose al día con un viejo amigo tomando café, Marta tenía un don poco común. Hacía que la gente se sintiera vista y escuchada. El hermano y la cuñada de Marta solían decir que ella era el pegamento que mantenía unida a la familia. Nunca esperaba que se lo pidieran. Simplemente actuaba. Aparecía cuando alguien la necesitaba, sabiendo instintivamente cómo ayudar, ya fuera con una palabra amable, una comida casera o simplemente su presencia reconfortante. Tenía una forma de hacer que las cargas parecieran más ligeras, simplemente estando allí. En Polonia, Marta tenía un vínculo especialmente estrecho con sus padres, especialmente con su padre. Los amigos la llamaban cariñosamente la niña de papá, pero no en un sentido cliché o materialista. Era un vínculo arraigado en una fuerza tranquila, un respeto mutuo y un afecto profundo. Marta lo llamaba solo para compartir pequeños detalles de su día, y él siempre escuchaba atentamente, orgulloso de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Estas conversaciones diarias no eran solo hábitos, eran salvavidas, símbolos de su conexión duradera incluso cuando Marta se volvía más independiente. Su amor no terminaba con sus padres. Marta adoraba absolutamente su papel como tía de las hijas pequeñas de su hermano. Se entregaba a esa relación con alegría y sinceridad. Solía llegar con pequeños regalos guardados en su bolso. Un libro para colorear, un peluche o simplemente su caramelo favorito. Pero lo que más importaba era su tiempo. Se arrodillaba en el suelo para jugar juegos de mesa, les trenzaba el cabello o simplemente escuchaba mientras ellas contaban historias sobre su día en la escuela. Hacía que cada niña sintiera que era la persona más importante del mundo. Su familia solía decir que Marta tenía una dulzura natural, el tipo de presencia que te hacía sentir seguro, valorado y verdaderamente amado. A mediados de sus 20s, mientras aún vivía en Polonia, Marta cruzó el camino con alguien que cambiaría su vida, Paweł Chmielewski. Paweł era unos años mayor, con un aire confiado y una profunda pasión por los coches.
especialmente los BMW que trataba como posesiones preciadas. A primera vista, parecían complementarse perfectamente. Marta, con su naturaleza vivaz y de corazón abierto, se sintió atraída por la confianza tranquila de Powell. Los amigos recordarían más tarde lo bien que parecían encajar, riendo durante paseos, intercambiando listas de música y planeando futuras escapadas con entusiasmo infantil. Se unieron por sueños compartidos, sueños de viajar, buscar oportunidades y construir algo más grande que ellos mismos. Powell hablaba a menudo de querer explorar la vida fuera de Polonia, y Marta, siempre curiosa y valiente, encontraba ese deseo profundamente atractivo. La relación avanzó rápidamente. En un par de años, estaban listos para dar un paso que muchas parejas sueñan, pero pocas abordan con tanta determinación. El 29 de julio de 2016, Marta y Powell se casaron en una ceremonia pequeña pero alegre en Bydgoszcz. La boda reflejaba los valores de Marta, significativa, sincera y arraigada en la familia. Rodeados de seres queridos, con costumbres tradicionales polacas y un banquete de platos locales, el día estuvo lleno de auténtica felicidad. El padre de Marta, radiante de orgullo, observó cómo su hija entraba en este nuevo capítulo de su vida. Fue un día de celebración, risas y esperanza. Los recién casados comenzaron su vida juntos en un entorno familiar. Alquilaron un apartamento en Bydgoszcz y se asentaron en una rutina. Marta, siempre la ama de casa, se enorgullecía de hacer que su espacio se sintiera cálido y acogedor. Durante un tiempo, la vida parecía alineada con su visión. Una relación estable y afectuosa con sueños aún muy vivos. Pero Marta y Powell no estaban contentos con quedarse quietos por mucho tiempo. Ambos sentían el impulso de oportunidades más allá de las fronteras de Polonia. Un anhelo de nuevas experiencias, horizontes más amplios y mayor estabilidad financiera. Tras conversaciones reflexivas y con el apoyo del hermano de Marta, que ya se había mudado, tomaron una decisión audaz. En 2017, dejaron Polonia atrás y se mudaron a Inglaterra, estableciéndose en la modesta pero acogedora ciudad de Kettering, en Northamptonshire. La decisión no fue fácil. Hubo despedidas con lágrimas en el aeropuerto. Se hicieron promesas de llamar cada día. Pero Marta, fiel a su espíritu resiliente, afrontó el cambio con optimismo. No era solo una reubicación, era el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Kettering, con sus calles tranquilas, cafés locales y una creciente comunidad polaca, pronto comenzó a sentirse como un segundo hogar. Marta encontró trabajo y empezó a construir un nuevo círculo de amigos. Abrazó su nueva vida con todo el corazón. Ella y Powell pasaban los fines de semana explorando sus alrededores, organizando cenas familiares y descubriendo las pequeñas alegrías de su ciudad adoptiva. Sus sobrinas la visitaban, y Marta, como siempre, estaba lista con juegos, golosinas e historias. Las publicaciones en redes sociales de esos primeros meses mostraban una imagen de satisfacción. Caras sonrientes, leyendas sobre aventuras y fotos de noches acogedoras fuera de casa. En la superficie, las cosas se veían bien. La mudanza inicialmente los había acercado. Los desafíos compartidos, encontrar trabajo, adaptarse a una nueva cultura, les daban propósito y unidad. Marta, conocida por su adaptabilidad y calidez, hacía que pareciera fácil. Construyó amistades, prosperó en su trabajo y mantuvo contacto con su familia en Polonia. Pero con el tiempo, comenzaron a surgir cambios sutiles pero preocupantes en su relación con Powell. Powell, que antes había parecido confiado en silencio, empezó a mostrar un lado más controlador. Comenzó con cosas pequeñas. Preguntas sobre a dónde iba, con quién se veía o cuánto tiempo estaría fuera. Al principio, Marta lo ignoró, pensando que solo se trataba del estrés de la adaptación o del cambio cultural. Pero el patrón se profundizó. Sus preguntas se volvieron más persistentes, más incisivas, y menos sobre curiosidad y más sobre control. Marta, que siempre había valorado su independencia, empezó a sentir que las paredes se cerraban a su alrededor. Amaba profundamente, pero también creía en la libertad personal, en el derecho a crecer, explorar y ser de confianza.
A medida que el comportamiento de Powell cambiaba, Marta luchaba en silencio por decidir cómo responder. No quería renunciar a la vida que estaban construyendo. A medida que los meses dieron paso discretamente a los años, lo que alguna vez había parecido una relación apasionada entre Marta Chmielewski y Powell Chmielewski comenzó a cambiar, lentamente, y luego con una velocidad inquietante. La protección de Powell, antes vista como preocupación, se convirtió gradualmente en algo más absorbente. Sus celos no eran pasajeros, crecían como hiedra, trepando por cada rincón de su vida compartida. El círculo social de Marta en la comunidad polaca de Kettering estaba expandiéndose, y ella prosperaba, conociendo nuevas personas y redescubriendo su confianza. Su risa se volvió más frecuente, su agenda social más llena. Por fin estaba recuperando la voz que se había vuelto silenciosa durante las etapas más difíciles de su matrimonio. Pero a medida que el mundo de Marta se expandía, la tolerancia de Powell se reducía. Él luchaba, no solo con la mudanza o con adaptarse a una nueva cultura, sino con la independencia de Marta. Cuanto más se encontraba ella a sí misma, más parecía él perder su sentido de control. Comenzó a enviarle mensajes obsesivamente, su tono cambiando de curioso a exigente. A veces, aparecía sin invitación en lugares donde Marta se reunía con amigos, exigiendo explicaciones sobre dónde estaba. Lo que antes podía haber parecido un esposo demasiado atento, ahora llevaba el peso de algo más alarmante. Un hombre lidiando con su incapacidad de dejar ir. Las personas más cercanas a Marta empezaron a notar cambios sutiles, pero inconfundibles. Su chispa, antes innegable, se apagaba en presencia de Powell. Sonreía, sí, pero era una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Sus amigos la describían como distraída, cautelosa, a veces incluso ansiosa. Cuando le preguntaban suavemente si todo estaba bien, Marta, siempre leal y reservada, lo restaba importancia. Powell solo estaba bajo presión, decía. Se estaba adaptando. No tenía malas intenciones. Pero en conversaciones privadas con su familia, Marta empezó a abrirse con más franqueza. Admitió que las cosas habían cambiado, y no para mejor. Su familia revelaría más tarde que ella había expresado una creciente incomodidad con el comportamiento de Powell. No temía decir su verdad, pero aún tenía la esperanza de que la situación pudiera resolverse pacíficamente. Los registros judiciales documentarían más tarde 3 incidentes significativos que involucraban a Powell. Uno en agosto de 2020, otro alrededor de la Pascua de 2021 y un tercero en septiembre de 2021. Cada instancia, tomada por separado, podría haber parecido manejable, pero juntas pintaban un patrón, uno marcado por tensión, miedo y una mujer intentando preservar su autonomía frente a una presión cada vez mayor. Marta siempre había sido de carácter fuerte, resiliente, brillante y capaz. Pero para ese momento ya no reconocía al hombre con el que una vez se había casado. Compartió estos pensamientos con amigos cercanos, expresando confusión, decepción y sí, miedo. Aún así, permanecía, quizá por esperanza, quizá por sentido del deber, o quizá porque alejarse de una vida que se ha construido juntos nunca es tan simple como parece. Pero el comportamiento de Powell no se limitaba a su vida privada. Empezó a contactar a los amigos de Marta, presionándolos con preguntas sobre sus actividades, su ubicación, sus compañías. Era una red de control que se extendía mucho más allá de los límites de una relación normal. A mediados de 2020, Marta tomó una decisión crítica. Abandonó la casa que compartían y se mudó a un lugar propio. Fue un acto de valentía, uno que marcó el comienzo de un nuevo capítulo. En su propio espacio, Marta empezó a recuperar su alegría. Sus redes sociales reflejaban este cambio. Fotos de reuniones, pies de fotos sobre la sanación y afirmaciones de fuerza personal. En una publicación notable, compartió una foto de sí misma con una cita en polaco que decía: «Uno de los peores errores que puede cometer una persona es desperdiciar años de vida esperando que otra persona cambie o crezca». Las palabras eran poderosas.
Una declaración silenciosa pero audaz de que estaba lista para entrar en su futuro en sus propios términos. En este nuevo capítulo, Marta comenzó a ver a alguien, un compañero de trabajo que le ofrecía amabilidad, estabilidad y respeto. No estaba apresurándose, sino redescubriendo lo que significaba ser cuidada sin condiciones. También estaba planificando el futuro. Su objetivo era terminar formalmente su matrimonio, solicitando el divorcio en Polonia, donde la unión había sido registrada. Comenzó a reunir la documentación necesaria y a trabajar con abogados en Bydgoszcz. No fue una decisión que tomara a la ligera, sino una basada en su deseo de cerrar un capítulo que se había vuelto oscuro. Incluso cuando Marta intentaba seguir adelante, Powell continuaba contactándola. Le enviaba mensajes y la llamaba con frecuencia, intentando volver a entrar en su vida a pesar de sus claras solicitudes de limitar el contacto. A veces, sus mensajes eran suplicantes, otras, acusatorios. Marta, firme en sus límites, le escribía repetidamente pidiéndole que la dejara en paz. Sus palabras calmadas, directas y resueltas. Su familia, especialmente su hermano y su cuñada que vivían cerca, estaba cada vez más preocupada. Marta les confiaba la presión que soportaba y los pasos que estaba tomando para proteger su futuro. Ellos le ofrecieron un apoyo inquebrantable, ayudándola emocional y prácticamente, y acompañándola en cada paso. Marta también se apoyó en su comunidad. Sus amigos la invitaban a cenas, la acompañaban al gimnasio y la incluían en salidas grupales. Cualquier cosa para recordarle la alegría y la normalidad que tanto merecía. Los que la rodeaban admiraban su fortaleza, no solo al liberarse, sino al reconstruir con gracia y determinación. Pero Powell no estaba dejando ir. Sus celos se habían convertido en algo más profundo, más difícil de ignorar. A pesar de sus esfuerzos por crear distancia, él seguía presente, observando, buscando contactarla, tratando de aferrarse a una versión de su pasado que ya no existía. Para el otoño de 2021, Marta estaba al borde de una nueva vida. Hablaba con entusiasmo con sus amigos sobre su próximo viaje de Navidad a Polonia. Esperaba reunirse con su padre, reconectar con viejos amigos y celebrar la temporada con una paz que había extrañado durante mucho tiempo. Su energía había regresado. Sus ojos volvían a brillar. El viernes 15 de octubre, Marta pasó la noche afuera con amigos. Rieron, compartieron historias y tomaron fotos juntas. Fue una de esas noches que parecían ordinarias en el mejor sentido, llenas de conversación ligera y alegría casual. Marta dejó la reunión alrededor de las 10:40 de la noche, vestida con su estilo habitual, con la confianza completamente restaurada. Aparentaba, según todos los testimonios, una mujer que había recuperado el control de su historia. Pero entonces, algo cambió. Cuando Marta no llegó al trabajo la mañana del lunes 18 de octubre, la preocupación se extendió casi de inmediato entre sus colegas. Ella no era el tipo de persona que desaparecía sin aviso. Marta era responsable hasta el extremo. El tipo de compañera que solía llegar antes que todos, recorrer el lugar con una sonrisa amable y siempre ofrecer una mano. Era constante, responsable y llena de vida, conocida no solo por su profesionalismo, sino por la calidez silenciosa que hacía del lugar de trabajo un sitio mejor, más humano. Así que, cuando su habitual registro matutino no ocurrió, la gente empezó a preocuparse. Se hicieron llamadas, se enviaron mensajes, pero nadie obtuvo respuesta. A medida que pasaban las horas, la preocupación se profundizaba. El teléfono de Marta seguía sonando sin respuesta. Sus redes sociales permanecían inactivas y ninguno de sus contactos habituales, ni siquiera sus amigos cercanos, había oído de ella desde el final de la semana anterior. Su hermano, que hablaba con ella con regularidad, empezó a inquietarse. Intentó una y otra vez contactarla. Aún nada. Entonces, llegó el momento que convirtió la preocupación en temor. Un mensaje de texto, aparentemente de Marta, llegó al chat familiar. Pero había algo extraño. Era demasiado educado, extrañamente distante. Demasiado formal para alguien que normalmente escribía con emojis, apodos y pequeños toques de humor. Su cuñada miró la pantalla
inquieta por lo que leía. La redacción no sonaba como Marta. El tono era plano, mecánico. Le faltaba la chispa de Marta, eso que hacía que sus mensajes se sintieran como un abrazo digital. No podía explicarlo exactamente, pero algo en su intuición le dijo que Marta no había escrito ese mensaje, y en ese momento, su mente fue a una sola persona: Powell. Powell Chmielewski, el excompañero de Marta, había sido motivo de preocupación familiar durante mucho tiempo. Había habido tensión, distancia emocional, una historia que nunca terminaba de encajar, especialmente en los últimos meses, mientras Marta intentaba, con cuidado, cautela, separarse de la relación. Powell, sin embargo, no había hecho ese proceso fácil. Temiendo lo peor y actuando por instinto, la cuñada de Marta condujo hasta la residencia de Powell en Wood Street, una habitación tranquila y modesta en un vecindario que antes parecía irrelevante, incluso seguro. Pero ahora, hasta el aire parecía distinto. Quieto, sospechoso. Los investigadores lo presionaron durante las entrevistas. Le preguntaron sobre el último fin de semana de Marta, sobre el retraso en la comunicación, sobre el mensaje inquietante enviado desde su teléfono, sobre por qué no había contactado a nadie. Pero Powell no dio nada, ni una palabra. Ese silencio fue, en cierto modo, uno de los elementos más perturbadores de toda la investigación. No por lo que reveló, sino por lo que podría haber ocultado. Los detectives trabajaron sin descanso para reconstruir una línea de tiempo. Marta había sido vista por última vez con vida la tarde del viernes 15 de octubre. Desde ese momento, no hubo más avistamientos, ni apariciones públicas, ni llamadas. Solo ese mensaje profundamente inquietante enviado desde su teléfono que había activado todas las alarmas de su familia. Ese mensaje, extrañamente formal y falto de la calidez habitual de Marta, se convirtió en una pista central. Sugería algo que muchos temían pero pocos querían decir en voz alta: que quizá otra persona lo había enviado en su lugar. El mensaje no solo era sospechoso, era estratégico. El hermano y la cuñada de Marta estaban abrumados por el dolor. Con el tiempo, reconocieron que Marta había hecho todo lo posible por distanciarse de Powell. Ellos le habían insistido para que se mantuviera alejada. Ella había hecho planes, había encontrado un nuevo amor y estaba trabajando hacia un futuro libre de miedo. Sin embargo, nadie podría haber predicho el alcance del colapso emocional de Powell, ni el peligroso camino que tomaría su obsesión. La investigación pronto pasó de la preocupación a la confirmación, a medida que la evidencia empezaba a acumularse. El avance llegó gracias a hechos digitales contundentes, grabaciones de cámaras de seguridad, análisis forense digital y el escalofriante uso indebido del teléfono de Marta. Estos elementos se convirtieron en la base de un caso que expondría las acciones profundamente perturbadoras que llevaron a los últimos momentos de Marta. La policía de Northamptonshire revisó meticulosamente las grabaciones de vigilancia de la zona que rodeaba la residencia de Powell. Se recopilaron cámaras de casas cercanas, calles públicas y negocios locales para su análisis. Entre ellas había clips cruciales del 15 de octubre, la noche en que Marta fue vista por última vez. Esa noche, Marta parecía irradiar una felicidad tranquila y sincera. El tipo que solo florece en presencia de verdadera comodidad y compañía de confianza. Su sonrisa era suave, casi reflexiva, mientras descansaba en el sofá desgastado del apartamento de Daria en Woodland Court. Era un espacio familiar, cálido y acogedor, lleno de pequeños signos de recuerdos compartidos. Fotos en el refrigerador, cojines desparejados y el suave zumbido del televisor nocturno. Marta había pasado muchas noches allí antes. Era una especie de refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin juicios ni presiones. En esta noche en particular, estaba especialmente a gusto. Ella y Daria estaban poniéndose al día, algo que se había convertido en un ritual preciado entre ellas. Picoteaban sobras, algo de pasta, unos rollitos de primavera de la noche anterior, mientras sus teléfonos vibraban ocasionalmente a su lado. La conversación iba y venía desde chismes del trabajo hasta planes para la primavera,
pasando por sueños de viajes y nuevas posibilidades. La llegada de la temporada traía consigo la idea del cambio, de la renovación, y Marta lo recibía con los brazos abiertos. Su risa, fácil y genuina, resonaba en el pequeño apartamento. El teléfono de Marta se iluminó más de lo habitual esa noche. Pero estas notificaciones no eran estresantes. No tenían que ver con el trabajo ni con obligaciones familiares. En cambio, venían de Alexandra, una colega con quien Marta había descubierto recientemente algo inesperado, algo tierno. Su conexión había empezado como una serie de miradas compartidas en la oficina, luego mensajes casuales, y ahora había crecido hasta convertirse en algo más profundo. Sus intercambios eran juguetones, afectuosos, llenos de chistes internos y sutiles insinuaciones de un nuevo y emocionante capítulo por venir. Sin embargo, bajo esta incipiente felicidad, persistía una sombra, una que Marta no podía sacudirse del todo. Su expareja, Powell, había estado contactándola con una frecuencia creciente. A pesar de sus repetidas solicitudes de que la dejara en paz, él continuaba enviándole mensajes, uno tras otro, cada uno más insistente que el anterior. Esa noche, mientras intentaba disfrutar de su tiempo con Daria, él envió otra serie de textos. Le pidió que fuera a verlo. Quería verla, y curiosamente, tenía una petición específica. Le pidió que llevara pizza. Solo el día anterior, Marta había dejado clara su postura de manera dolorosa. Le había dicho a Powell, sin lugar a dudas, que su relación había terminado, que quería distancia y un cierre. Ella merecía paz. Pero Powell no escuchaba. Persistía. Y cuando los mensajes directos no parecían suficientes, contactó a un amigo en común, indagando de manera sutil. Cuando descubrió que Marta estaba en el apartamento de Daria esa noche, fue como si algo hiciera clic en él. Un interruptor se activó. Ahora sabía exactamente dónde encontrarla. A las 10:42 de la noche, Marta reunió sus cosas, se despidió de Daria con un cálido abrazo y le prometió enviar un mensaje cuando llegara a casa. Luego salió al aire fresco de la noche. Las calles estaban tranquilas. Esa quietud que solo pertenece a los pueblos pequeños por la noche. Caminaba con soltura, su paso relajado, su bolso balanceándose ligeramente contra su cadera. Las cámaras de seguridad del vecindario mostrarían más tarde a Marta caminando con confianza por Wood Street, dirigiéndose hacia Rockingham Road, su silueta delineada por las farolas. No había indicios de miedo ni inquietud. Pero solo 3 minutos después, a las 10:45 de la noche, otra figura apareció en cámara. Powell fue visto saliendo de la habitación que alquilaba en Wood Street. A diferencia de Marta, él no se demoró ni paseó. Su andar era directo, determinado. La vigilancia rastrearía más tarde su ruta hacia Bath Road, un camino que los investigadores creerían después que fue un intento deliberado de interceptarla. Esto no fue una coincidencia. Fue un movimiento premeditado. A las 10:56 de la noche, tanto Marta como Powell fueron grabados regresando a su residencia. Entraron juntos, atravesando la estrecha puerta de la vivienda compartida. Esa grabación se convertiría en un hito sombrío, la última confirmación visual de Marta con vida, su presencia documentada no por amigos o familia, sino por una cámara de seguridad silenciosa e imperturbable. Lo que ocurrió después permanecería mayormente sellado detrás de puertas cerradas. Ningún vecino informó haber escuchado algo inusual. No hubo ruidos fuertes ni pedidos de ayuda, pero las huellas digitales empezaron a revelar fragmentos de lo que podría haber ocurrido. A aproximadamente las 11:01 de la noche, solo minutos después de que hubieran entrado, se tomó una foto usando el teléfono de Marta. La marca de tiempo era precisa. Los investigadores sospecharían más tarde que esta imagen no era inocente. Pudo haber sido utilizada para manipular la percepción, para crear una línea temporal engañosa. Luego, alrededor de las 12:30 de la mañana del 16 de octubre, aproximadamente 90 minutos después, Powell volvió a interactuar con el teléfono de Marta. Esta vez, estaba buscando más profundamente. Se tomaron capturas de pantalla de mensajes privados entre Marta y Alexandra.
Para alguien con sentimientos no resueltos e inestabilidad emocional, estos mensajes habrían causado un impacto poderoso. Los investigadores determinarían más tarde que las acciones de Powell durante este tiempo no fueron impulsivas. Fueron calculadas. Estaba recopilando evidencia de que ella estaba siguiendo adelante con su vida. A medida que pasaban las horas, empezó a tomar forma un patrón inquietante. Powell comenzó a enviar mensajes desde el teléfono de Marta, intentando imitar su voz. Estos mensajes no eran sinceros ni naturales. Estaban desentonados. Un mensaje dirigido a la familia de Marta destacó de manera particular. Carecía de su calidez habitual. Era extrañamente formal, rígido, como si alguien estuviera esforzándose demasiado por imitar a otra persona. Su familia lo notó de inmediato. Sintieron que algo estaba mal, profundamente mal. En el tiempo que siguió, Powell continuó con este engaño. Envió mensajes a amigos, se puso en contacto con conocidos, incluso respondió a Alexandra con vagas tranquilizaciones. Fingía que Marta estaba simplemente ocupada, solo manteniéndose al margen, sin nada de qué preocuparse. Pero bajo todo ello había una realidad escalofriante, una que ninguno de ellos entendía por completo todavía. Al día siguiente, mantuvo la farsa. Envió mensajes adicionales. Incluso utilizó el teléfono de Marta para comunicarse con hombres en su lista de contactos. Mensajes casuales diseñados para mantener la ilusión de que ella seguía en el mundo, viva y social. Estas suplantaciones digitales no eran la obra de alguien que había cometido un terrible error en un momento de pánico. Eran intentos deliberados de retrasar el descubrimiento, de controlar la narrativa, de ganar tiempo. A la mañana del 17 de octubre de 2021, solo 2 días después de que la vida de Marta Chmielewski hubiera llegado a un final trágico y prematuro, se vio a Powell Chmielewski en imágenes de CCTV local, caminando tranquilamente hacia una tienda de esquina no muy lejos de la habitación que tenía alquilada. No había angustia visible, ningún signo de colapso emocional. Las imágenes lo mostraban comprando 6 latas de cerveza y una sola bebida sin alcohol antes de regresar casualmente a la misma habitación donde Marta permanecía. Su comportamiento era inquietantemente normal, como si nada fuera de lo ordinario hubiese ocurrido. Para el mundo exterior, era simplemente otro hombre haciendo su rutina en la tranquila ciudad de Kettering. Pero detrás de ese exterior cotidiano había una realidad inquietante. Estas imágenes de vigilancia se convertirían más tarde en un elemento clave en un caso que sacudió a la comunidad local y generó titulares en Northamptonshire y más allá. Los fiscales describieron el comportamiento de Powell en esos días no como confundido o presa del pánico, sino como calculador y frío. Su motivo, dijeron, era claro y profundamente arraigado en unos celos tóxicos y en la incapacidad de aceptar que Marta había seguido adelante. Testigos y amigos declararon que Powell había dicho a personas que no podía soportar la idea de que alguien más estuviera cerca de ella. Un pensamiento obsesivo que escaló hasta convertirse en un acto final e irreversible de control. El procedimiento legal avanzó rápidamente una vez concluida la investigación. Para el 3 de marzo de 2022, Powell Chmielewski compareció ante el Tribunal de la Corona de Northampton y presentó formalmente una declaración de culpabilidad por el cargo de asesinato de Marta. No habría un juicio largo y prolongado. Su admisión significaba que la fiscalía no tendría que presentar cada espantoso detalle en la corte, y la familia de Marta quedaría aliviada del trauma de revivir la pérdida mediante interrogatorios y declaraciones de testigos. Aún así, se programó una audiencia de sentencia para el 6 de septiembre de 2023. Ese día, la sala del tribunal estaba cargada de emoción. Periodistas, miembros del público y funcionarios de las fuerzas del orden se reunieron para presenciar la culminación de un doloroso recorrido para los seres queridos de Marta. El caso había atraído una atención considerable, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el peso emocional que llevaba dentro de la comunidad. El hermano de Marta y su cuñada estaban presentes, sentados en silencio entre la multitud. Sus rostros, marcados por meses de dolor, contaban una historia de profunda pérdida que las palabras apenas podían expresar. Como parte del procedimiento, se preparó una declaración familiar y se leyó en voz alta en el tribunal, un homenaje a la mujer a quien habían amado tan profundamente.
y una reflexión sobre el devastador vacío que había dejado. Marta era excepcional. Estaba llena de vida. Era amable, alegre, servicial e inteligente. Nunca hacía falta pedirle ayuda. Siempre estaba ahí para nosotros, para lo que necesitáramos. Amaba a nuestros hijos y era una tía fantástica para ambos. Marta también era definitivamente la niña de papá. Tenían un vínculo tan fuerte y una relación tan cariñosa. Después de su muerte, su padre comenzó a tartamudear y ahora le resulta muy difícil comunicarse en absoluto. Ha sufrido mucho, como todos nosotros. Marta tenía tantos planes y sueños. Era independiente y segura de sí misma, y la queríamos tanto. Nunca volverá a hacer lo mismo sin ella. Perder a Marta ha cambiado nuestras vidas por completo. Sus palabras hicieron llorar a muchos en la sala del tribunal. Era más que una declaración de impacto. Era un retrato de una mujer que había significado todo para su familia. Un recordatorio de la vida que fue arrebatada, no solo de las circunstancias que rodearon ese hecho. Durante la audiencia, los fiscales describieron meticulosamente el caso contra Powell. Argumentaron que lo que ocurrió en aquella habitación de Wood Street no fue un estallido espontáneo de emoción, sino un acto deliberado construido sobre meses, si no años, de comportamiento posesivo. La fiscalía citó varios incidentes previos, todos documentados en los registros judiciales. Uno en agosto de 2020, otro alrededor de Pascua de 2021 y un tercero en septiembre de 2021, cada uno ilustrando la agresión creciente de Powell y su negativa a aceptar límites. Esto no fue una pérdida repentina de control, dijo el fiscal al tribunal. Fue la culminación de un patrón perturbador de manipulación emocional, vigilancia y control. El juez David Herbert, que presidió el caso, reflejó esta perspectiva en sus comentarios de sentencia. Enfatizó el trauma perdurable que había dejado en las vidas de su familia. Fue un acto feroz y egoísta, uno que ha dejado un agujero imposible de llenar en las vidas de aquellos que la amaban, dijo el juez Herbert. El tribunal también consideró el comportamiento de Powell en los días posteriores al crimen. No solo permaneció en la misma habitación con Marta durante casi 4 días, sino que intentó engañar a familiares y amigos utilizando su teléfono para enviar mensajes engañosos. Hizo esfuerzos deliberados para retrasar el descubrimiento, todo mientras se mostraba al mundo exterior como si no estuviera afectado. Esto, enfatizó la fiscalía, demostraba una inquietante falta de remordimiento. Cuando Powell fue finalmente entrevistado, no mostró disposición alguna a explicar sus acciones. En cambio, permaneció en silencio, evitando responsabilidad incluso cuando las pruebas se volvían abrumadoras. La fiscalía argumentó que esta negativa a cooperar era otro acto de control, un intento de moldear el proceso legal a su favor. La defensa, que representaba al hombre de 40 años con la ayuda de un intérprete designado por el tribunal, admitió que había poco terreno para defender. Reconocieron el horror del crimen, enfatizando que Powell había presentado una declaración de culpabilidad y no había forzado un juicio. Esto, dijeron, debía verse como un pequeño gesto de responsabilidad. La defensa argumentó que las acciones de Powell habían sido impulsadas por un colapso emocional intenso y una crisis personal, afirmando que el acto no había sido premeditado en el sentido legal, aunque evitaron pedir simpatía. A pesar de sus esfuerzos, estos argumentos se desvanecieron frente al peso de la cronología presentada por la fiscalía, las imágenes de CCTV, las pruebas digitales y el inquietante silencio que Powell había mantenido desde el día de la muerte de Marta. Finalmente, después de revisar todos los argumentos, el juez Herbert dictó la sentencia. El 6 de septiembre de 2023, Powell Chmielewski fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 18 años y 4 meses antes de que pudiera siquiera solicitar libertad condicional.